Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Toro, por su presentación. Gracias también, Susana, Carla, Andrea, por haberme invitado. Espero contarles algo que pueda resultarles interesante. La gran parte de lo que ustedes les voy a presentar hoy es emana básicamente de un trabajo que hemos estado realizando en los últimos años y que está relacionado con un proyecto de bien público estratégico Corfo que se llama Lineamientos para el Desarrollo de la Telemedicina y Telesalud en Chile y que está próximo a generar su resultado de aquí a fin de mes y que justo vio entre medio, obviamente, el evento y la vicisitud del que estamos viviendo, de la pandemia, y muchas de las lecciones aprendidas se están ahora incorporando a las conclusiones de este proyecto, ¿sí? Para contestar un poco la pregunta de en qué medida la telemedicina puede jugar uno o más roles y en qué medida estos roles, digamos, son esenciales, en general, y es importante tener presente que en realidad hay muchos diferentes posibles escenarios, ¿sí?, que se pueden dar en la telesalud. Y ha sido anecdótico, al menos para mí, que llevo más o menos 15 años en el ámbito de la telemedicina en Chile, ver cómo hasta antes de la pandemia la mayoría de los profesionales de la salud que identificaban la telemedicina como una modalidad existente, generalmente lo asociaban a lo más a un escenario, o sea, lo asociaban o a informes de exámenes de rayos de imagenología a la distancia, o bien lo asociaban al examen de fondo de ojos, el programa DART y otras iniciativas que se han estado dando en estos años en Chile, pero en general era común que a lo más lo pudieran asociar a un escenario. Después ya de la crisis en que estamos, esto ha cambiado y estamos abriendo bastante los horizontes, ¿sí? Y esto es en el fondo el mensaje esencial que les quiero pasar, y sobre todo en este momento que es clave, porque el regulador está a punto de emanar una serie de normas y directrices que de alguna manera ahora van a delimitar, digamos, y acotar y regular el ámbito de la telesalud en Chile. Estamos a pocos meses o semanas de que salgan nuevas regulaciones, ¿sí? Y es importante en este ejercicio entonces tener presente que los escenarios son múltiples y que en general no basta una glosa de una prestación de nuestro catálogo FONASA, por ejemplo, para describir realmente lo que podría o no ser un escenario y qué es lo que ocurre ahí. Lo que ustedes ven acá, déjenme un segundo, lo que ven acá es un conjunto de atributos esenciales que nosotros consideramos suficiente para caracterizar un escenario de telesalud. ¿Y por qué es importante esto? Lo es porque esto en el fondo configura lo que nosotros llamamos un escenario de riesgo, ¿sí? Sabemos que hay limitaciones, sabemos también que hay beneficios, pero no basta solamente asociarlo a una palabra o a una breve glosa, ¿sí? Esto es uno de los elementos que ustedes encontrarán dentro de nuestros lineamientos. Y aquí, en relación a todos estos atributos que ven acá, que son muchísimos y que podrían resultar confundentes, en realidad aquí en esta presentación veremos dos esencialmente. Uno es el que ven abajo a la derecha, que es lo que nosotros estamos llamando el modelo relacional, ¿sí? Y otro que ven abajo a la izquierda que tiene que ver con la modalidad de la comunicación, ¿sí? ¿Por qué consideramos importante? ¿Qué entendemos por modelo relacional y por qué lo consideramos importante? Pues bien, cambia radicalmente el escenario de una prestación tele según dónde se encuentren los actores respecto de las líneas de comunicación. Aquí lo que pueden ver acá, arriba, por ejemplo, el primero de arriba es el escenario clásico de una teleconsulta. Esas líneas que ustedes ven punteadas en naranja representarían líneas de comunicación. Y ahí pueden ver el escenario, ¿no?, de una teleconsulta, el paciente a un extremo y de la comunicación y un clínico al otro lado. O bien pueden ver en la segunda, y que ven ahí la comunicación entre dos clínicos sobre un caso. Y esto es lo que estamos pasando a llamar
teleinterconsulta, y este aspecto también definitorio terminológico es parte de los aspectos que estamos abordando en estos lineamientos que están próximos a salir, pero ven también que hay muchísimos otros modelos relacionales. En realidad, aquí solo les estoy mostrando un subconjunto, en los cuales además, entre medio, entre los clínicos y el paciente, pueden haber organizaciones o centros de salud telemédicos, y al lado del paciente también podría haber un profesional de la salud, ¿sí? Bueno, pues este aspecto, que es lo que nosotros estamos llamando modelo relacional, que tiene que ver con ser capaces de ubicar dónde se encuentran los actores respecto de las líneas de comunicación, configura escenarios diferentes y también escenarios de riesgo diferentes, ¿sí? En este trabajo, además, nos focalizamos esencialmente en un aspecto y lo que cambia realmente con la distancia, ¿sí? Porque nosotros podríamos analizar desde un punto de vista de un escenario de riesgo, digamos, muchas otras dimensiones, pero el foco de la telemedicina, que obviamente viene con las telecomunicaciones, y veremos después un ejemplo desde cuándo ya existe en servicios de telemedicina, en realidad tiene que ver con la distancia. ¿Qué cambia cuando yo interpongo distancia, ya sea entre los profesionales de la salud y el paciente o entre los profesionales de la salud entre ellos, ¿sí? Y en esencia yo no voy a pasar por todos estos aspectos, salvo para decirles que algunos, así muy rápidamente, evidentemente que uno de los grandes principios que hay que tratar de cautelar es tratar de restaurar al menos todos los canales de comunicación que existían en el modo presencial. Tenemos que preocuparnos de proteger la información que viaja, ¿sí? Antes nosotros podríamos, el contexto presencial, ¿no es cierto?, se ocurre dentro de un espacio privado, ¿no?, protegido, y la comunicación es a pocos metros, cuando en cambio esto ponemos distancia y finalmente la información ya sale de ese lugar y tiene que atravesar distintos sistemas, incluso infraestructura de telecomunicaciones de terceros. Esta información hay que protegerla, evidentemente, ¿sí? Les señalo solo dos de estos aspectos sin adentrarme más en todo lo que impacta realmente con la distancia. Esto que ven acá es lo que más probablemente va a ser finalmente uno de los resultados, sobre todo terminológicos y definitorios, que van a salir en estos lineamientos que van a estar disponibles a final de mes y que por supuesto tienen que ver con Chile, ¿sí? Hemos visto, por un lado, uno de los problemas que hemos detectado es que hay una gran proliferación de términos y es difícil identificar qué escenario configuran realmente. Y lo que ustedes ven acá es un intento y la aproximación que hasta ahora ha sido más consensuada, ¿sí?, de qué términos debieran identificar qué escenarios. Y ustedes ven acá que, por un lado, lo que hay en las columnas, por así, tiene que ver con si esa comunicación está en una modalidad sincrónica o asincrónica, ¿sí? Y por lo que ustedes ven, en cambio, por las líneas, así a la izquierda, quiénes son los actores que participan de esa interacción. Y en la parte de la derecha ustedes pueden ver dónde se estarían tomando las decisiones o quién podría tomar decisiones respecto de ese acto clínico. Esto que ven acá es lo que hemos consensuado hasta ahora con el Ministerio, que es el mandante de este proyecto, y al menos para lo que concierne Chile. Y como pueden ver ustedes, cuando usamos la palabra consulta es porque siempre está presente, el paciente está interactuando, y cuando usamos interconsulta o consultoría, en realidad estamos refiriéndonos a un diálogo entre profesionales de la salud, ¿sí? Les muestro este aspecto, digamos, que en el fondo es terminológico, porque es muy relevante también poder, ojalá, ya desde la palabra que utilicemos y el término, poder identificar a qué escenarios nos estamos refiriendo, porque hasta la fecha muchas de estas palabras han sido utilizadas, términos, han sido utilizados para identificar de manera incluso ambigua o incluso escenarios que en realidad son muy diferentes, ¿sí?
Esto, obviamente, estos escenarios también tienen un gran impacto, ¿sí? Porque sobre todo en los actos en los que no participa el paciente, surgen deberes adicionales de informarlo, ¿sí? Del resultado de sus eventuales prestaciones o actuaciones, y que en general los sistemas de la salud no están preparados para esto. Esto es solo para señalarles, digamos, algunas algunas de las consecuencias que tiene el poder identificar adecuadamente estos escenarios, ¿sí? Respecto de la modalidad de comunicación que les mencioné antes, ¿no? En general, en la búsqueda, ¿no?, de lo que es lo más seguro, ¿sí? En general se considera que una de las modalidades de comunicación más seguras es cuando mezclamos o juntamos y utilizamos a la vez tanto medios de comunicación sincrónico como asincrónico. Ahí pueden ver, lo estamos aquí llamando de alguna manera híbrido, es decir, cuando, por ejemplo, el profesional de la salud a la distancia puede acceder a la historia clínica del paciente, puede tener información ya pregrabada o diferida que ha recibido del caso que va a revisar, y a la vez puede también sostener una videoconsulta en tiempo real, o sea, sincrónica con el paciente, ¿sí? Entonces nosotros decimos que a paridad de otras condiciones o de otras variables, por así decir, el escenario con una modalidad de comunicación híbrida es más seguro que solo uno de los dos individualmente, o sea, que una sola videoconferencia en frío o una comunicación meramente diferida, ¿sí? Y si mezclamos, digamos, las modalidades de comunicación también con la otra dimensión o atributo que sería el modelo relacional, este probablemente es uno de los escenarios más seguros. Es decir, cuando no solamente estoy usando una modalidad de comunicación híbrida, como mencioné antes, sino que además al lado del paciente hay un profesional de la salud, ¿sí? Pero esto tiene que ser interpretado, digamos, con cierta sabiduría, en el sentido de que esto no significa entonces que estos deban ser solo los únicos roles o escenarios plausibles y autorizados para la telesalud, porque en realidad hay muchos y en cada uno puede haber valor, aun cuando no sean necesariamente los más seguros, ¿sí? Esto que ven acá es una representación muy esquemática, digamos, y que probablemente con algunas injusticias, pero que en el fondo intenta representar cómo ha sido la evolución de la telesalud en Chile, ¿sí? A pesar de que obviamente han habido muchas experiencias, pilotos, incluso mucho antes del año 2004, incluso en los años 90, en realidad, sin embargo, yo aquí represento que es algo que parte recién en el 2004, entre comillas, porque es el año en que finalmente al menos un servicio de telemedicina se habilitó en Chile, que además correspondió a mi primera experiencia en Chile cuando llegué acá, y que fue y es, porque todavía funciona, y es el servicio de teleelectrocardiografía en el ámbito del protocolo para el dolor al tórax de origen no traumático, que es una garantía auge que existe en Chile desde ese entonces, y que donde la telemedicina ahí jugó, curiosamente, un rol habilitante para esa garantía. Es decir, no habría sido posible disponibilizar en el país un servicio de Arica a Punta Arenas e Isla de Pascua si no hubiese sido por la telemedicina, ¿sí? Ustedes pueden ver que después esto se extendió. En Chile empezamos a experimentar también lo que hoy día estaríamos llamando interconsulta electrónica, es decir, un diálogo en forma asincrónica entre profesionales de la salud para la toma de ciertas decisiones sobre casos clínicos, hasta que llegamos también a la teleconsulta, donde a uno del extremo de la comunicación está el paciente con un profesional de la salud al lado. Y sin embargo, el escenario de paciente en su domicilio sin un profesional de la salud al lado que interactúa en tiempo real con un clínico, eso no era algo que ni el MinSal ni el Colegio Médico veía como algo plausible hasta antes del COVID, ¿sí? Era considerado un escenario tremendamente riesgoso y en general no era apoyado ni promovido. Y los que lo hacían trataban de llamarlo otra cosa, no teleconsulta, sino que orientación y otros términos para en el fondo
no declarar abiertamente lo que en el fondo eso era. Bueno, esto ha cambiado radicalmente con la llegada del COVID y hoy día se admite la teleconsulta y lo que está en discusión ahí sobre el rol que puede jugar este tipo de prestación y este modelo relacional. Prevalentemente todavía hay resistencias, digamos, pero muchos lo ven todavía solo para cierto tipo de consultas, por ejemplo, de seguimiento, y no para una primera consulta a un paciente no conocido, ¿sí? ¿Por qué esto es importante ahora? Porque, como les mencioné, estamos muy próximos a que salgan muchas regulaciones, ya han salido algunas durante el periodo COVID de parte de varias entidades, ¿no es cierto?, y que tienen las facultades para, pero lo que a mí siempre me gusta señalar en estos momentos también para abrir un poco la mente, ¿sí? Y lo uso siempre como ejemplo en el fondo, para también romper un poco las reglas y los esquemas. Lo que ven ustedes acá es un servicio de telemedicina que existe en Italia desde el año 1935, es decir, desde que el uso de la radio ya era, digamos, más común y accesible. Y este escenario que existe todavía hoy día y que sigue funcionando y que tiene que ver con el apoyo de salud y consultas para la marina mercante, para las embarcaciones en el Mediterráneo, es un caso que rompe muchos esquemas, ¿sí? En primer lugar, es una consulta en el pleno término de la palabra. Hay anamnesis, hay indicaciones, no es solo un triage, ¿sí? Además, obviamente, es casi siempre una primera consulta, porque las tripulaciones de estas embarcaciones no son conocidas por el centro, por el CIRM, ¿sí? Por lo tanto, se trata siempre de un paciente no conocido, pero no por eso no lo vamos a atender. ¿Se fijan? Un caso ahí puede quedar abierto por muchas horas, incluso días, y en general no hay un examen físico completo, ¿sí? Y aun cuando hoy día obviamente están usando muchos más medios que los que usaban en 1935, pero esto es un ejemplo donde la telemedicina, la teleconsulta es la primera consulta. Es más, no se autoriza la generación de un escenario presencial por el costo que tiene si primero no se hace una consulta. Así que aquí tenemos un caso opuesto, donde la primera consulta tiene que ser telemédica obligatoriamente y está protocolizado que esté así, ¿sí? Esto yo lo menciono entonces porque cuando llegamos finalmente a tratar de entender cuál podría ser el rol en fondo de la telemedicina no es solamente el obvio de extender, ¿no?, los servicios de salud donde en el fondo no llega nada más y donde es fácil decir que algo es mejor que nada. El rol también es complementario en los lugares donde ya tuviéramos acceso a un cuidado presencial, pero la telemedicina aquí tiene un rol también de complementar. Pero la verdad es que para lo que concierne ciertos aspectos incluso atómicos o prestaciones individuales, por así decir, incluso tiene el potencial de reemplazar. Pero todo esto siempre depende del contexto, de la situación, de la condición del paciente, o sea, del escenario. ¿Está? Entonces, esto es un poco el aspecto que les quería señalar. Los lineamientos que están a punto de salir, porque creo que ya estoy en el tiempo, que van a salir prontamente en Chile, van a referirse a muchas de las cosas y más aún que les acabo de mencionar. Esto es, digamos, los temas que ustedes van a encontrar y los aspectos que son tratados por estos lineamientos y que se enfocan en muchas de las cosas que les mencioné, en lo que cambia con la distancia, en la desambiguación de algunos términos esenciales, en caracterizar los escenarios de salud y en, además, una suerte de lex artis que emana sobre todo de lo que cambia con la distancia, que podría ser aplicable a la telemedicina, que es un producto del Observatorio de Bioética y Derecho de nuestra universidad, junto también con la Universidad de Concepción. Si ustedes están interesados en recibir estos lineamientos, apenas saldrán, la fecha de publicación será a fines de este mes, pueden escanear acá e inscribirse a la newsletter para recibir el aviso y el enlace para bajarlo apenas estén listos. Así que muchas gracias.